Ya es un hecho que se dieron unas protestas bastante importantes, una cierta convulsión social en las zonas agroexportadoras. Es un hecho que la ley de promoción agraria ha sido derogada y se espera para el lunes 14 la propuesta de esta nueva ley que se supone pues está generando en una comisión que se espera tome en cuenta las posiciones. Es una realidad también que el sector agroexportador se ha convertido en un verdadero motor para la economía peruana. Lo conversábamos anoche con Piero Gessi. El Perú no tiene muchos sectores con estas características, no estamos para sencillamente borrarlos y hacer una cuenta nueva, y también es un hecho que el malestar de un sector de los trabajadores pues hizo evidente que había cosas que no marchaban bien. Vamos a conversar con Alfonso Bustamante, director de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP, para recoger su opinión. Señor Bustamante, gracias por estar con nosotros. Sobre todo, ¿cuáles son las características que debería, a su parecer, tener la nueva ley? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Lo que debe tener la nueva ley es ser primero promotora de la inversión. Recordemos que todo este bienestar que ha generado en estos últimos 20 años la inversión en agricultura bajó el ratio de pobreza del 81% del sector rural al 30% en el 2004 al 30% en el 2019. Estas cifras son espectaculares y lo que sucedió ahí fue la generación de trabajo digno, no formal, retribuido, bien, adecuadamente retribuido a los trabajadores. Ahora bien, las protestas se dan porque hay un descontento, como usted lo dijo, Enrique, en una parte de la población laboral donde se quejan por salarios bajos y por maltratos. En ambos casos hemos identificado que se trata del abuso o el mal uso de la utilización de empresas de servicios, de contrata, que le quitan al trabajador parte de su remuneración y que no llegan a establecer un vínculo con la empresa, y así tampoco obtienen todos los beneficios que ésta les da. Entonces, repudiamos desde AGAP y desde las empresas formales agrícolas, repudiamos estos actos absolutamente, y nos comprometemos además en ser mucho más vigilantes de nuestros pares para identificar si es que se utilizan estas malas prácticas para denunciarlas ante la SUNAFIL. ¿Qué es lo que debe traer la nueva ley? Las características del empleo agrario tienen que ver con la naturaleza y con la oportunidad que las labores se requieren. Entonces, debe tener esto la flexibilidad laboral o la intermitencia para poder contratar a mucho más gente en las épocas de cosecha que en las épocas de los estadios normales de la planta. Eso nos permite generar ese empleo por algunos periodos determinados en la que dure la cosecha. Eso es fundamental. Creemos que ahora debería incorporarse y hacerse más duro la restricción al uso de estas empresas de service. Y otra característica que tenía la ley anterior, que personalmente creo que era muy buena por los resultados que generó, era tener un régimen tributario que nos hacía y promovía la reinversión de utilidades y la reinversión en el campo. Quiero decir que la justificación para eso y la necesidad de eso es que la empresa privada se sustituye al Estado en la ejecución de proyectos de infraestructura, en la electrificación, en canales, inclusive en la capacitación, el entrenamiento, la profesionalización de los trabajadores, donde se vuelven competitivos después de varios años de inversión en ellos. Cuénteme ahí, porque ese es un punto importante. AGAP tiene los números claros con respecto a cómo ha sido esta reinversión, porque el tema de la renta es un punto de debate, ¿no? O sea, ustedes pueden demostrar que la reinversión se ha dado efectivamente en tales porcentajes, en tales cantidades, en tales periodos, en tales rubros.
Sí, es muy fácil y quizá lo más fácil sea hablar de cifras macro. Estos milagro peruano que se le conoce en el mundo, donde nos hemos convertido en los principales proveedores de frutas y hortalizas para el mundo, se produce no de combustión espontánea, sino de la necesidad de una inversión muy grande de capital y de largo plazo. Esta inversión no existe, ese dinero no existía en el Perú. Hemos calculado en AGAP que la inversión en estos 20 años ha sido de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares transferidos al campo en capital, en inversión de capital. Adicional, que hoy día se invierten anualmente alrededor de 3.600 millones de dólares adicionales en el mantenimiento de esos campos. Todo ese dinero, Enrique, no existía en manos de los peruanos. Y la inversión extranjera que vino al Perú ha sido relativamente poca comparado a esos sectores. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Simplemente de la reinversión de utilidades. Un dato que seguramente el público no conoce. Yo pregunto entre los empresarios agrarios, oye, ¿quién ha recuperado su capital? ¿Cuántas empresas en el Perú agrarias han recuperado su capital? La respuesta es simple, ninguna. No porque sea un mal negocio, porque los inversionistas, los empresarios agrícolas, hemos apostado por el Perú, hemos apostado por crecer en el Perú, hemos apostado por crecer y ganarle a nuestros pares y conquistar los mercados internacionales con todo el capital que no teníamos al principio, ¿no? Y que ahora tampoco lo tenemos en nuestras manos si no está en el campo. Bien. Entonces, eso es la reinversión de utilidades y eso es lo que ha generado estos 850.000 puestos de trabajo que generan esta actividad, rurales, con equidad de género. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar pendientes todavía de los próximos días del desarrollo de este debate. Gracias a Alfonso Bustamante de AGAP por acompañarnos. Importante, es una discusión en la cual pues hay que tomar en cuenta todos los puntos de vista, los de los trabajadores por supuesto y también los del gremio. Vamos a ir a una pausa y regresamos.